realmente primero creemos en este modelo de negocio. Segundo, creemos en Red Natura. Tercero, creemos en la empresa como tal. Creemos en el plan de compensación. Creemos en los productos con los cuales hemos tenido experiencia y creemos en nuestro liderazgo. Ahora, ¿por qué creemos en todo esto? Porque al experimentar, al interactuar, al compartir, al consumir, al realizar el negocio, hemos visto resultados. Entonces comenzamos apenas con la creencia, pero luego, al experimentar, ahora nosotros tenemos mucha fe en este negocio. Y este es básicamente el principio de la presentación que vamos a tener el día de hoy. Yo la titulé La fe no es ciega, pero además de que la fe no es ciega, tampoco es sorda y tampoco es muda. Así es que la fe no es ciega, ni sorda, ni muda. Ese es el tema del día de hoy. Probablemente ustedes al hablar de fe automáticamente se van a poner en un contexto religioso, en un contexto eclesiástico. Y no está mal, no está mal porque no podemos hablar de la fe sin partir de esa esencia fundamental de la fe. Pero mi propósito el día de hoy es que vayamos un poquito más allá. Y es que veamos la fe como un principio que se aplica muchísimo más allá de un contexto religioso. Veamos cómo la fe puede transformar nuestros negocios, puede transformar nuestra vida en términos generales, puede transformar nuestros equipos con los que nosotros estamos trabajando y nos puede ayudar en cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros estemos desarrollando. Así es de que vamos a arrancar entonces primero hablando de algo importante, algunas definiciones de fe. Es importante que nosotros podamos entender algunas definiciones de fe, pero quizá lo más importante es de que el día de hoy quiero interactuar un poquito con los que están participando en esta charla de la Universidad de Liderazgo. Pero les pido, uno, que sean rápidos en participar y dos, que no se extiendan, simplemente que sean lo más puntual posible para poder lograr el objetivo. Una de las definiciones que a mí me encanta es tener confianza en algo o en alguien. La fe se define en términos generales como tener confianza en algo o en alguien, pero también en el sentido en que por lo general se emplea en las escrituras, la fe es la confianza de una persona en Jesucristo, que lo lleva a obedecerle. Y esto me llamó mucho la atención. En el aspecto puramente eclesiástico, la fe es la confianza que una persona tiene en Jesucristo y que por ende lo lleva a obedecerle, a seguir su ejemplo o a seguir sus pasos. Luego, si nosotros nos damos cuenta, la fe tiene otro montón de connotaciones. Por ejemplo, además de la connotación religiosa, tiene connotaciones para mí motivacionales. Entonces yo quisiera que alguien abriera su micrófono y me dijera qué otra connotación tiene la fe. Por aquí tengo anotadas algunas que otras, pero sería interesante ver dónde ustedes han escuchado el término o el principio fe, que no necesariamente es en una connotación eclesiástica o religiosa. No sean tímidos. Que a través de este medio no se siente el aliento de temprano. ¿Nadie quiere comentar? Bueno,
Entonces, yo he visto el término de fe en connotaciones legales. Por ejemplo, que una persona da fe, un abogado da fe, un notario da fe. Como le dije, lo he visto en connotaciones motivacionales. Tienes que tenerte fe, tienes que tener fe, ánimo, sigue adelante, la fe es importante. Entonces nosotros, ustedes piensen, si no quieren compartirlo, piensen en dónde más han visto aplicado el principio de fe. Pero ahora volvamos otra vez, además de las definiciones y del contexto en que nosotros podemos analizar la fe, veamos algunas cosas interesantes de la fe. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al aspecto puramente personal y religioso, nosotros siempre decimos que tenemos fe en Dios. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que al tener fe en Dios, nosotros tenemos que pensar en esa fe como en algo de doble vía. Eso es sumamente importante. La fe en Dios es de doble vía. Entonces, Dios siempre tiene fe en nosotros. Si no tuviera fe en nosotros, muchas cosas de verdad no sucederían. Dios siempre tiene fe en nosotros. El problema es que nosotros tenemos fe en Dios, pero no tenemos fe en nosotros mismos. Y si ustedes se dan cuenta, la primera vía siempre está abierta. Dios tiene fe en nosotros. Y nosotros tenemos que desarrollar fe en Dios. Pero el problema es que siempre le queremos dejar toda la carga a Dios. Nosotros tenemos fe en Dios y esperamos que ahí se desarrolle todo. Pero tenemos que tener fe en nosotros mismos. Si no tenemos fe en nosotros mismos, difícilmente este campo de acción de fe se puede llevar a cabo. Porque entonces nosotros caemos en una fe pasiva, en una fe sin sentido totalmente, porque al solo tener fe en Dios, nosotros lo que hacemos inconscientemente y desafortunadamente, eso es lo que le pasa a muchísimos que yo conozco, que probablemente no son de este grupo. Yo espero honestamente que no sean de este grupo, pero si están en este grupo, bueno, para eso es esta charla, para poder abrir los ojos y reflexionar un poco al respecto. El problema de solo tener fe en Dios es que volvemos a la fe pasiva. Nos sentamos a esperar que Dios haga todo lo que tiene que hacer, porque yo tengo fe en Él, porque yo he aprendido que si yo tengo fe como la semilla de una mostaza, yo puedo decirle a una montaña, mira, muévete de aquí y se va a mover. Pero resulta que no sucede. ¿Por qué? Porque yo estoy en un modo pasivo de fe. Y la fe tenemos que entender que es un poder de acción, es un poder generador de acciones, es un poder generador de actitudes y por ende empiezan a suceder los milagros. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, sabiendo que Dios siempre tiene fe en nosotros, porque si no estaríamos totalmente perdidos, entonces nosotros tenemos que tener fe en nosotros mismos. Cuando tenemos fe en nosotros mismos para hacer la parte que nos toca hacer a nosotros, esa sociedad que vincula la fe entre Dios y yo se vuelve poderosa, se vuelve real y se vuelve una fe generadora de resultados, generadora inclusive de milagros. Y recuerden ustedes que los milagros es para todos nosotros los ignorantes. Un milagro sucede en el ámbito aquel donde nosotros no tenemos una explicación de por qué y cómo sucedió. Entonces, cuando aplicamos este principio de una fe de doble vía y una fe en mí mismo, en relación a la parte que a mí me toca,
los resultados empiezan a verse. La fe se convierte en un poder generador de acción y de resultados. Y les garantizo y les confirmo y les testifico que aún de milagros empiezan a suceder cosas que nosotros decimos, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo pudo suceder esto? Pero la base fundamental es esa fe en Dios y en mí, y que esa fe es de doble vía. Entendido eso, nosotros tenemos que entender otro principio fundamental, que la fe no es ciega. Ahora, ¿en qué momento la fe es ciega? Si eventualmente nosotros hemos creído y principalmente eclesiásticamente muchas veces caemos en el error de creer que la fe es ciega. Pero les voy a poner un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, la fe es ciega cuando nosotros obedecemos a un tirano o a un dictador. Ahí la fe se vuelve ciega. Cuando nosotros obedecemos por miedo, la fe es ciega. Cuando nosotros, por ejemplo, no entendemos aquello en lo que creemos, la fe es ciega. Es imposible tener una verdadera fe si no sabemos en qué y por qué y a qué le tenemos fe. La fe no puede ser ciega. La fe entonces tiene que ser una fe inteligente. Entonces, para que la fe que yo tengo sea una fe inteligente, y si ustedes se dan cuenta, ya estamos saliendo del contexto religioso y estamos entrando a un contexto genéricamente práctico de la fe. ¿Cuántos de ustedes, y solo lo hago para reflexión porque ya me di cuenta que difícilmente van a participar, pero van a interactuar conmigo, pero ¿cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, la película, eh, ¿cómo se llama esta película? Eh, que para mí habla de la fe, pero expuesta de una manera diferente. El Secreto, la película El Secreto. Esta película nos habla del universo, nos habla del poder de atracción. Pero miren, cada vez que yo miro la película, a mí me gusta, me encanta porque me habla de una fe práctica, pero al final de cuentas, si yo no tengo cuidado, me mete también en un ámbito mágico, me mete también en empezar a sentir que solo con que yo crea en el universo y que solo con que yo tenga fuertes sentimientos, las cosas van a suceder. Pero no es ese principio. No va por ahí. Nosotros tenemos que tener una fe inteligente porque para todo principio que va a generar resultados, siempre tiene que haber una parte que me toca a mí. Entonces, para que la fe sea inteligente, yo tengo que responderme algunas preguntas y ya las hice anteriormente. Las preguntas que yo conscientemente debo hacerme para pasar mi fe de una fe mágica y pasarla a una fe real, a una fe que genere resultados, donde implique la parte que a mí me toque, yo tengo que hacerme por lo menos 3 preguntas. 1, ¿en qué creo? 2, ¿por qué creo en ello? 3, ¿qué espero? ¿Qué espero de aquello en lo que yo creo? Y ahora se los voy a poner aplicado directamente para el negocio que estamos desarrollando. ¿En qué creo? ¿Creo en Red Natura? ¿Creo en la empresa, por ejemplo? ¿Creo en la empresa como tal? Y fíjense que hasta el momento yo no he encontrado una empresa perfecta. Y si alguno de ustedes tiene la tentación de seguir buscando empresas, va a seguir encontrando empresas que tienen imperfecciones. Entonces tenemos que creer a pesar de, o sea, no cerrar los ojos a la realidad de las imperfecciones que tienen todas las empresas o tenemos todas las personas, ¿ya? Pero tiene una gran cantidad de cosas buenas que hasta el momento me tienen conectado a mí
con Red Natura. Entonces, aún siendo imperfecta la empresa, yo creo en la empresa como tal, creo en su organización, ¿ya? Algunas veces yo me he enojado con el corporativo, pero sigo creyendo en el corporativo porque sé que no son perfectos. Entonces, ¿en qué creo? Creo en la empresa como una fantasía de la empresa perfecta y me vendo esa ilusión, me voy a frustrar y voy a tirar la toalla rápidamente. Entonces, yo tengo que tener una conciencia clara de que yo creo en la empresa, aunque no sea perfecta. Yo creo en el plan de compensación. Es uno de los mejores planes de compensación que he visto, pero hasta el momento no he encontrado un plan de compensación perfecto, porque perfecto es para muchos es que me dé todo sin hacer yo nada. Y solo con haber patrocinado a una persona, yo ya soy millonario. Ese sería el plan de compensación perfecto, pero ese plan de compensación perfecto no existe. Pero yo les puedo garantizar que uno de los mejores planes de compensación en el que yo he estado hasta el momento es el de Red Natura. ¿Ya? Entonces, ¿en qué creo? Y luego, ¿por qué creo? Creo en él porque yo ya he experimentado, yo ya he recibido comisiones, yo ya he visto que cuando hago mi parte, los resultados suceden. Entonces, por eso creo en la compañía. Por eso yo creo que a pesar de sus imperfecciones, cuando yo he necesitado algunas cosas en particular, yo he visto los resultados. Yo he visto que si yo he hecho mi parte, he generado comisiones, me las han pagado y yo me las he disfrutado. Creo en los productos. Yo creo en los productos. Sé que no son la medicina que muchos están esperando y que sea el santo grial, pero yo he visto resultados del producto. Entonces yo creo en el producto. Sé que no a todos les va, porque todos los organismos no son iguales, entonces sé que no les va a dar los mismos resultados a todos. En algunos de repente ni van a sentir nada, pero en la mayoría yo he visto resultados y entonces yo por eso creo en los productos. Entonces, ¿qué espero? Si yo pongo todo mi esfuerzo y mi dedicación a este proyecto de Red Natura, yo espero resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Uno, que los productos a mí me hagan efecto, que los productos a la gente, a mis clientes, a quien yo les recomiende el producto, le haga efecto. ¿Qué espero yo? Ganar comisiones. ¿Y qué espero yo como resultado de ganar comisiones? Pues mejorar mi situación económica cada vez y llegar a tener libertad financiera. Pero eso no es mágico, hay que hacer su parte. Entonces, cuando yo sé en qué creo, cuando yo sé por qué creo en ello, cuando yo tengo claro lo que espero de ello, entonces tengo fe. Y mi fe entonces va a ser poderosa. Va a ser un poder impresionante que me va a permitir obtener resultados y ver milagros en el desarrollo de mi proyecto. Ahora, para que terminemos de entender a qué le llamo yo una fe inteligente, a qué le llamo yo una fe consciente, una fe real, y ahorita vamos a entrar en ello, les quiero contar rápidamente una historia, si quieren ustedes, adaptada, es una analogía, pero es sumamente interesante. Resulta que alguien compra una casa y le dicen que esa casa tiene una hermosa vista. Está en un pequeño valle, pero resulta que el dueño de la casa, cada mañana que se levanta, ve por la ventana de su cuarto y lo que ve es una enorme montaña de roca. O sea, es una montaña que no tiene nada agradable. Y entonces él reclamó y le dijeron, pero del otro lado de esa montaña hay un paisaje hermoso. Entonces él se puso a pensar y dijo, si yo tengo fe del tamaño de la semilla de una mostaza, yo puedo mover montañas. Eso es lo que dicen las escrituras. Y yo lo he aprendido desde pequeño y yo creo en ello. ¿Ya? Entonces se sentó todas las mañanas y decía, yo creo, y esa montaña se va a mover. ¿Y saben qué creen? No se movió la montaña, no se movió.
Entonces, frustrado, vendió la casa. Y la misma situación se la presentaron al nuevo dueño. Y le dijeron que del otro lado de esa montaña había un paisaje precioso, había un lago, había una cascada, pero todo lo que tenía que hacer simple y sencillamente era mover esa montaña. Entonces, este hombre pensó lo mismo y dijo, yo he aprendido que si tengo fe del tamaño de la semilla de una mostaza, yo le puedo decir a una montaña que se mueva y se va a mover. Entonces dijo, yo tengo fe. Agarra el teléfono y llama a un amigo que era especialista en explosivos. Y analizaron la situación y colocaron explosivos. Luego que hubieron puesto explosivos en la montaña, entonces llamó a otro amigo y lo contrató con maquinaria y llevaron como 10 tractores y en una semana habían movido el promontorio de tierra y de rocas que se habían acumulado y efectivamente a las 3 semanas, él cada vez que se despertaba, se sentaba en su cama y a través de su ventana veía un hermoso paisaje. ¿Podemos percibir la diferencia entre una y otra fe? Cómo la fantasiosa fe de uno lo hizo sentarse a esperar y cómo la fe real y práctica del otro lo hizo realmente ver los resultados de la fe. Él dijo, yo creo en los explosivos, yo creo en mi amigo y le tengo confianza al que tiene la maquinaria. Entonces, yo espero que con esto yo pueda mover esa montaña. Y lo logró. Y esa es la fe. La fe es un poder de acción. La fe es un principio práctico, no es pasivo. Jamás, jamás va a ser pasiva. Entonces, ¿qué tengo yo? Esta es la pregunta de la mañana. Y con esta pregunta quiero yo que se queden el resto de la mañana. ¿Yo tengo fe o tengo fantasías? Fácil, fácil es creer que tengo fe cuando lo que realmente lo que tengo son fantasías. Entonces, por favor, quiero que entendamos un principio importante. Para entender si estamos en una verdadera fe o estamos en fantasía, es importante entender un principio fundamental que yo le llamo la brecha. La brecha, miren, la brecha es la distancia entre donde estamos ahorita y donde queremos estar. Como dice la canción de Arjona, en Fuiste tú, estoy a la mitad del camino entre lo que soy y lo que tú quieres que yo sea. O sea, Arjona lo presentó de esa manera. Pero para mí, la brecha es precisamente esa distancia que tenemos que superar entre donde estamos ahorita y donde queremos estar. Esa es la brecha. Y precisamente, el objetivo de la fe es lidiar con esa brecha, con esa distancia que queda entre lo ideal y lo real. Lo ideal para nosotros es vivir ya como millonarios, pero la realidad es que estoy en otra situación. Entonces, esa distancia entre donde estoy ahorita y lo ideal en lo que yo quisiera estar, para eso nos sirve la fe, para vencer esa brecha. Y esa es la brecha que tenemos que tener una plena conciencia, una plena realidad, donde tenemos que hacer un plan de trabajo y para eso es que nos va a servir la fe como un poderoso poder de acción que genera acción, que genera planes, que genera actividades diarias, ¿ya? Y por consiguiente vamos a obtener resultados y vamos a estar acercándonos a lo ideal de nuestras vidas. De lo contrario, esto no es cierto. La fe simplemente va a ser una fantasía que nos entretiene, que nos tiene engañados. Yo muchas veces he pensado que Satanás de verdad nos engaña
con los mismos principios que nosotros creemos que son principios poderosos para cambiar nuestras vidas. Pero cuando no entendemos el principio, ahí morimos engañados. Vamos a pasar nuestra vida sentados esperando los resultados y resulta que nunca van a llegar. Y entonces vamos a morir frustrados porque no se está dando lo que yo espero que se dé. Entonces, si yo tengo una fe real, que no es fantasía, si yo me respondo las preguntas en qué creo, por qué creo en ello y qué espero de ello, entonces yo empiezo a tener una fe que es más práctica y me lleva a determinar exactamente cuál es la parte que a mí me corresponde. No seamos, yo no sé, pero nosotros aquí en Guatemala aplicamos un término y de repente ahí en el chat mis amigos pueden traducirlo para mis amigos mexicanos, pero nosotros a veces somos bien macizos. En otras palabras, somos como que bien aprovechados. O sea, queremos dejarle toda la carga a Dios y así no funciona la cosa. Dios siempre ha creído en nosotros y siempre ha tenido fe en nosotros, pero nosotros no creemos en nosotros. Y por eso es que es más fácil decir, yo voy a orar y Dios me lo va a hacer. No es cierto. Cuando nosotros oremos, nosotros tenemos que arrodillarnos como que si todo depende de Dios, pero luego levantarnos y trabajar como que si todo depende de nosotros. Esa asociación es la más poderosa que existe. Esa asociación es la que nos va a llevar a ver los resultados que toda la vida hemos estado esperando. Dios siempre ha creído en nosotros. El problema es que nosotros no creemos en nosotros. Y es el tiempo ya de dejar de tener esa excusa, porque a veces el no creer en nosotros es la excusa para no hacer lo que nos toca hacer, lo que nos da miedo hacer. A veces no creer en nosotros es la excusa para no hacer lo que nos da pereza hacer, lo que nos da vergüenza hacer, lo que realmente no queremos hacer. Pero entonces es el momento de creer en nosotros y vencer todas esas debilidades que nos han llevado a procrastinar, o sea, a dejar para después, para después, para después, para después, pero seguir orando y repitiendo la misma oración. Se van a dar cuenta que cuando ustedes tengan una fe más práctica, más consistente con la realidad, se van a dar cuenta que sus oraciones inclusive van a tener más sentido y van a empezar a sentir que sus oraciones pasan del techo de la casa y van a empezar a tener una conexión espiritual mucho más allá de lo que han tenido antes. Entonces, mis queridos amigos, les quiero decir, para terminar, que la fe no es ciega. La fe no es ciega, ni sorda, ni muda cuando la proyectamos del subconsciente al consciente. Cuando nosotros somos capaces de sacar la fe del subconsciente y la metemos al consciente de nuestra mente, en ese momento la fe no es ciega, no es sorda ni es muda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a ver. Miren, una de las definiciones de fe para mí es ver las cosas sucediendo antes de que sucedan. Es cuando yo soy capaz de escuchar a mi equipo, de escuchar a mis líderes, cuando yo soy capaz de transmitir mis convicciones, porque miren, muchas veces la gente se mete al negocio, hace el negocio y muchas veces se motiva no por lo que dijimos, sino por la forma por lo que tú ibas a hablar. Es capaz de hacernos ver las cosas antes de que sucedan. Nosotros podemos escuchar aquellas voces de sabiduría que nos orientan y nos guían. Entonces, la fe va a dejar de ser ciega, va a dejar de ser sorda y muda para nosotros cuando seamos capaces de proyectar esa fe del subconsciente al consciente. Realmente, yo espero con todo mi corazón que Dios los bendiga y que este proyecto siga siendo un proyecto esperanzador para nosotros. Cuando yo digo
que nosotros tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe en nosotros. También digo que tenemos que ser capaces de tener fe en el equipo que hemos formado, de tener fe en las personas que nos rodean y tener un liderazgo claro, un liderazgo no conflictivo, un liderazgo amoroso, pero con mucha claridad y determinación, con ayudar a nuestro equipo a abrir los ojos a la realidad de su vida y luego apoyarlos y darnos entre todos los recursos que necesitamos para trasladar la fe de nuestro estado subconsciente al estado consciente y entonces empezar a ver los resultados que nosotros esperamos. Habemos muchos de nosotros, hay muchos que me están escuchando, muchos amigos míos que de repente no están escuchando esta presentación, pero yo sé que tienen desafíos porque no han logrado sacar la fe de su subconsciente y pasarla al consciente. Que Dios los bendiga y quédense con esto para este día y ojalá para su semana y ojalá para el proyecto de Renatura en el cual todos estamos metidos. Este es un hermoso proyecto. Yo creo firmemente en el modelo de negocio del networking. Creo en Renatura, creo en el plan de compensación y creo en los buenos productos que Renatura nos ofrece. Crean ustedes también. Yo creo en mí mismo. Yo quiero que ustedes crean en ustedes mismos también. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Ha sido un placer haber estado con ustedes y espero que de algo les haya servido haber escuchado esta presentación. Así es de que hasta la próxima y que Dios los bendiga. No sé cómo